Saludos, les habla la doctora Gisela del R. Carreras, directora del Departamento de Estudios Humanísticos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Bayamón. Bienvenidos a la primera conferencia virtual del semestre agosto-diciembre 2021. Esta actividad contiene múltiples objetivos. Por un lado, cumple con el requisito establecido por el Congreso de los Estados Unidos, solicitando a las instituciones educativas que manejan fondos federales de informar sobre la Constitución de los Estados Unidos en el día de su conmemoración, 17 de septiembre de cada año. Además, provee una oportunidad de análisis sobre la evolución de la propia Constitución y de temas relacionados. Asimismo, se presenta la oportunidad de compartir este espacio académico con grupos comunitarios como el Club Exchange San Juan Bayamón, que también integran entre sus objetivos el promover el conocimiento sobre la Constitución mediante el establecimiento de exhibiciones de documentos históricos como el Santuario de la Libertad. El Club Exchange presenta dicha exhibición una vez al año buscando promover su importancia en los ciudadanos. Como todo evento que presenta nuestra institución, comenzamos con una invocación que está a cargo del profesor de Ética y Fe Cristiana, el doctor Héctor Hiraldo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Oremos. Oh Dios de todo consuelo, te pedimos por toda persona que ha sido, que es y que será afectada de una u otra manera por el COVID-19. Las cargas físicas, mentales, espirituales, emocionales y financieras son agobiantes y sabemos que no somos afectados con igualdad o justicia. Oremos especialmente por quienes están arriesgando sus vidas por la protección y el sustento de otros. Que en un mundo lleno de mentiras conozcan tu verdad. Que en un mundo lleno de violencia conozcan tu protección. Que en un mundo lleno de pobreza conozcan tu abundancia. Líbranos del mero deseo de volver a la normalidad. Guíanos más bien a las oportunidades que tu Espíritu nos ofrece en este tiempo de separación. Concede que al terminar esta crisis estemos más conscientes y dispuestos a ayudar a los más vulnerables y a aquellos cuyo trabajo siempre hemos dependido. Danos corazones creativos para asimilar e impulsar lo que hemos descubierto con nuevas maneras de conectarnos. Y cuando tú lo dispongas, permite que podamos volver a los espacios de apertura como lo son las universidades. Rogamos, Padre, que esto sea realidad dentro del contexto de una renovada certeza en tu lealtad y amor perdurable. Y fortalecidos por la obra que queda por hacer. Todo esto lo invocamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Ahora el doctor Carlos Olivares, rector del recinto, ofrecerá un saludo. Saludos a todas las personas que nos ven a través de esta transmisión. Agradezco la invitación a tan importante actividad. En nuestro recinto, basado en los valores éticos y democráticos, nos preocupamos por orientar sobre los derechos, deberes y responsabilidades de los integrantes de toda la comunidad universitaria. Para nosotros es importante esbozar las normas de coexistencia que ayuden a crear y mantener un ambiente sano y seguro. Por tal motivo, esta actividad tiene el fin de estimular el aprendizaje de temas tan pertinentes en la actualidad como lo es la vacunación contra el COVID-19. Tenemos la certeza que esta conferencia promueva la convivencia universitaria y el sentido de responsabilidad social para proteger el bienestar de nuestra comunidad. Continuamos con grandes retos sociales y queremos aportar a la adaptación a estas nuevas circunstancias en el entorno. Esperamos que esta actividad sea de gran utilidad para cada uno de ustedes. Muchas gracias y que el Señor los bendiga siempre. A continuación, el señor Luis Cuerda, presidente del Club Exchange de San Juan Bayamón, ofrecerá un saludo. Con mucho placer y honra, el Club Exchange San Juan Bayamón y su presidente del año 2021-2022, Luis Alfredo Cuerda,
se unen nuevamente por segundo año consecutivo de manera virtual como organización voluntaria colaboradora para con el recinto de Bayamón de la Universidad Interamericana de Puerto Rico a la actividad en este mes de septiembre 2021 de la celebración del Día de la Constitución de los Estados Unidos de América para las organizaciones educativas. El Club Exchange San Juan Bayamón colabora con el recinto anualmente en participar de la conferencia integrando una breve descripción de algunos de los documentos históricos de nombre Santuario de la Libertad, relacionados a la democracia en que hoy vivimos en Puerto Rico y temas relacionados que se comentarán más adelante por el compañero exchangeite, Dr. Héctor Santiago, y la conferenciante de esta ocasión. Estos documentos del santuario son copias fiel y exacta de los originales, como la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, preámbulo de la Constitución de Puerto Rico y otros. Los mismos fueron donados al recinto de Bayamón por el pasado presidente del Distrito Exchange de Puerto Rico, Jimmy Alequín Ramos, y su esposa Daisy Alequín, ambos ya fallecidos. Estos documentos se encuentran en el Centro de Acceso a la Información del recinto para estudio y beneficio de todos. El Club Exchange San Juan Bayamón se encuentra afiliado al Distrito Exchange de Puerto Rico, que se encuentra celebrando 60 años de establecidos. Su presidente es Aramil Cruz Monel. El distrito, a su vez, está afiliado a la organización con base en Estados Unidos de Norteamérica, The National Exchange Club, con 110 años de establecidos. Además de la colaboración con esta actividad que promueve la Constitución de los Estados Unidos y la democracia, los clubes Exchange colaboran con las comunidades en otros programas como lo son el servicio comunitario, reconocimiento a los jóvenes en las escuelas y su programa de base de prevención de maltrato a menores. Les invito a unirse al Club Exchange más cercano. Espero puedan apreciar de manera objetiva el tema de la conferencia que nos presentan. Que la disfruten. En esta ocasión, la profesora licenciada Gloriana Estremera Muñiz nos invita a reflexionar sobre el tema relacionado a la Constitución. ¿Me pueden obligar a vacunar? Los poderes del Estado frente a los derechos individuales. Nuestra conferenciante cursó su bachillerato en antropología en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. En dicha universidad obtuvo su Juris Doctor. Además, posee una licenciatura en Derecho de la Universidad de Barcelona. Luego de ejercer la abogacía en la práctica privada por algunos años, comenzó su doctorado en Historia en la Universidad Interamericana, recinto metropolitano. Actualmente se encuentra en etapa de disertación y su línea de investigación es el reformismo borbónico en Puerto Rico. Escuchemos a la profesora Estremera. Saludos, yo soy la licenciada Gloriana Estremera. ¿Me pueden obligar a vacunar? Los poderes del Estado frente a los derechos individuales. La propagación de la variante Delta del COVID-19 ha obligado a las autoridades federales y estatales a reexaminar las políticas de salud pública relacionadas con los requisitos de la vacuna. Se estima que aproximadamente más de 4,5 millones de personas han fallecido a causa de este virus a nivel mundial, de las cuales unas 650,000 fueron en los Estados Unidos. Una cifra aterradora que aumenta cada minuto que pasa. Desde los comienzos de la pandemia, los gobiernos a través del mundo se vieron forzados a implantar medidas de confinamiento, uso obligatorio de mascarilla, distanciamiento físico y más recientemente de promoción a la vacunación. Pese a haber pasado 8 meses de haber comenzado el proceso de inoculación en los Estados Unidos, los contagios, las hospitalizaciones y, más triste aún, las muertes a causa de este virus continúan.
mientras un grupo significativo de personas continúan renuentes a recibir la vacuna, lo que impide que lleguemos a la anhelada inmunidad de rebaño. ¿Hasta dónde puede llegar el gobierno con tal de controlar la epidemia? ¿Puede el gobierno obligar a las personas a vacunarse? Algunos detractores de la vacuna reclaman que la imposición a la inoculación atenta contra los derechos de intimidad, con todos sus derivados, la interferencia en la toma de decisiones sobre la integridad física, la imposición de las condiciones inconstitucionales para recibir ciertos servicios, incluso la libertad de culto. Sin embargo, como veremos, ninguno de estos derechos es absoluto. En la Constitución de los Estados Unidos no hay mención alguna sobre salud pública, epidemias, ni mucho menos sobre vacunas, pues los padres fundadores estaban enfocados en el tipo de gobierno que aspiraban a establecer y cómo se organizarían. Sin embargo, las epidemias estuvieron presentes desde los orígenes de la nación. De hecho, la independencia de los Estados Unidos debe atribuirse en parte a una controvertida estrategia del general George Washington, pues durante la lucha de independencia, la viruela causó enormes pérdidas entre los colonos y el ejército continental. En aquella época se había extendido por Europa una rudimentaria forma de vacunación mediante la práctica de infectar a las personas con una forma menos mortal de la viruela. Por consiguiente, la mayoría de las tropas británicas eran inmunes al virus, lo que resultaba en una gran desventaja para los colonos cuyo ejército caía en manos de la enfermedad. En las 13 colonias existía un gran temor al procedimiento de la inoculación, por considerar que ibas a esparcir aún más el virus en vez de detenerlo. Así que tales temores llevaron al Congreso Continental a emitir una proclama en 1776 prohibiendo a los cirujanos del ejército inocular. Pero el general Washington no compartía esa forma de pensar, pues sospechaba que el único recurso disponible era la vacunación ante la alta prevalencia del virus entre los soldados. Luego de sopesar los riesgos en una operación sin precedentes, Washington comunicó de forma encubierta a sus comandantes las órdenes de supervisar la inoculación masiva de sus tropas. Con un número reducido de cirujanos y poco adiestrados en el procedimiento, Washington llevó a cabo la primera inoculación masiva de un ejército en el punto álgido de una guerra. Después de la inoculación masiva, todos menos unos 50 soldados de su ejército sobrevivieron a la epidemia. La aplicación de la ciencia médica rudimentaria de la década de 1770 salvó al ejército continental y muy posiblemente también salvó la lucha por la independencia estadounidense. Gracias a la inoculación obligatoria, la viruela fue erradicada mundialmente a mediados del siglo XX. Una gran lección para los que se resisten en la actualidad a las vacunas del COVID-19. Desde el comienzo de la pandemia del COVID-19 hemos visto diversos grupos que se han opuesto a las distintas medidas impuestas por el gobierno, desde el confinamiento inicial, el uso de mascarillas y ahora la administración de la vacuna. Pero el Estado tiene una prioridad de atender la emergencia de la salud pública. Es importante entender que el dilema central de la salud pública es equilibrar los derechos del individuo con los de la sociedad. Desde el periodo colonial, la tensión entre la desconfianza inherente al gobierno y la preocupación por bienestar colectivo ha hecho que encontrar ese balance sea una tarea particularmente difícil en los Estados Unidos. Ya sea que se trate de rastrear contactos para detectar el VIH o limitar los derechos de los fumadores en lugares públicos, la práctica de la salud pública debe coexistir con consideraciones políticas y lamentablemente en ocasiones el poder de grupos de interés supera la toma de decisiones científicas. La autoridad constitucional para la práctica de la salud pública es el poder policial del Estado. ¿Qué significa esto? Pues en el derecho constitucional estadounidense, el poder policial del Estado, o police power, es la capacidad que los estados o el gobierno federal tienen para regular el comportamiento y hacer cumplir el orden dentro de su territorio para mejorar la seguridad, la salud, la moral y el bienestar general. Por ende, una legislación federal o estatal puede afectar o limitar los derechos de un individuo
cuando estos derechos están en conflicto con alguna de estas 4 esferas. Los tribunales han tenido que tratar asuntos relacionados con conceptos de salud pública. Un ejemplo es la imposición en vacunas a los escolares contra ciertas enfermedades transmisibles o prohibir a los niños ingresen a las escuelas sin dicha inmunización. Las preocupaciones de los padres y las madres que pueden sentir que solo él o ella tienen derecho a decidir qué tratamiento médico debe recibir el menor, o las convicciones de una persona que siente que el medicamento es una infracción a su práctica religiosa. Son cuestionamientos que se han dilucidado en los tribunales en repetidas ocasiones. Usualmente, los tribunales suelen concluir que el derecho público a la salud tiende a superar las preocupaciones individuales. En términos generales, los tribunales procuran respetar las leyes, entendiendo que el poder legislativo tiene la facultad discrecional de discernir las necesidades públicas y de promulgar leyes que protejan el interés público. El caso líder en este asunto es Jacobson versus Massachusetts, de 1905, que analizó la validez de las leyes de vacunación compulsoria para atender un brote de viruela. El demandante, Henry Jacobson, rechazó una vacunación gratuita contra la viruela que fue ordenada por la ciudad de Cambridge y como resultado fue multado con $5. Jacobson argumentó que la ley de vacunación violó su derecho de debido proceso de ley de la 14ª enmienda. Esta es una de las enmiendas aprobadas luego de la Guerra Civil, la cual prohíbe la privación arbitraria de la vida, la libertad o la propiedad por parte del gobierno, excepto cuando medie una legislación. Debemos entender el contexto en el cual surgió este caso, pues apenas unos pocos años antes hubo un brote de viruela en la ciudad de Boston que resultó en 1.596 infectados y 270 muertes entre 1901 y 1903. El brote reavivó el debate sobre la inmunización contra la viruela y hubo muchas hipérboles en ambos lados. En este caso, el Tribunal Supremo Federal decidió que las libertades individuales no son absolutas y están sujetas a los poderes del Estado. Jacobson estableció una protección constitucional que consiste en un esquema de 4 niveles: la necesidad, la razonabilidad a los medios y la proporcionalidad y la prevención de datos. Estos estándares, si bien permiten la intervención de salud pública, requieren un proceso gubernamental deliberativo para salvaguardar las libertades individuales. Bajo estos criterios, los poderes del Estado se deben fundamentar en la necesidad del caso. La acción gubernamental no debe ser ejercida de manera arbitraria e irrazonable o ir más allá de lo que se requeriría razonablemente para la seguridad del público. Es decir, que bajo este análisis el Estado debe actuar solo ante una situación que represente una amenaza para la comunidad, como sería una epidemia. Los métodos deben estar razonablemente diseñados para prevenir o mitigar la amenaza. La medida gubernamental tampoco puede extralimitarse en forma de que invada innecesariamente la autonomía personal. Esto sugiere la necesidad de lograr un equilibrio razonable entre el bien público y el grado de invasión personal. Además, a quienes supongan un riesgo para la comunidad se les puede exigir que se sometan a medidas obligatorias para el bien común. Sin embargo, la medida de control en sí no debería representar un riesgo para la salud del sujeto. Este caso ha sido utilizado como precedente por su simple pero sustancial propuesta de que la integridad corporal es un interés de libertad protegido constitucionalmente, pero puede ser limitado por el Estado cuando tenga un interés convincente o bastante equilibrado con los intereses individuales, y que el Estado no afectara de manera arbitraria o irrazonable. Pese a esta decisión, el debate continuó por más de un siglo. Incluso se han fundado organizaciones como la Liga Antivacunación de los Estados Unidos. Diversos grupos en oposición a la vacunación obligatoria han desafiado algunas disposiciones de exención como motivo de la primera enmienda, argumentando que una exención religiosa solo para miembros de la iglesia establecida viola la cláusula de libre ejercicio o de establecimiento. Varios tribunales han logrado equilibrios diferentes entre la salud pública y las cuestiones de la primera enmienda en juego. No obstante, los principios generales de
Jacobson continúan siendo los cimientos de las políticas modernas de mandato de vacunación, pese a los cambios sufridos en las interpretaciones judiciales sobre la 14ª enmienda durante el pasado siglo. Con el inicio de un nuevo año escolar, las distintas jurisdicciones a través de los Estados Unidos han incrementado las medidas para incentivar la vacunación. En una demanda reciente, un tribunal federal se negó a otorgar una orden judicial contra el mandato de vacunas de una universidad pública. 8 estudiantes de la Universidad de Indiana habían demandado a la institución por una política de vacunación obligatoria que impedía que los estudiantes se inscribieran en clases si no estaban vacunados. Según la política de la universidad, los estudiantes pueden solicitar una exención médica o religiosa si aceptan usar mascarillas y someterse a las pruebas de COVID. Si observamos, estas son medidas muy similares a las que se han establecido en los diferentes centros educativos en Puerto Rico. El pasado mes de agosto, el circuito de apelaciones confirmó el fallo del Tribunal Inferior a favor de la universidad, al considerar que no había suficiente evidencia que sustentara una violación a los derechos constitucionales de los estudiantes. Apenas unas semanas atrás, el Tribunal Supremo Federal rechazó la solicitud de ayuda de emergencia presentada por los estudiantes, lo que en efecto valida las medidas tomadas por la universidad. Varias leyes federales permiten exenciones de vacuna para empleados basados en creencias religiosas, bajo el título 7 de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y el estado de discapacidad bajo el título 1 de la Ley estadounidense con discapacidades. La Comisión de Igualdad de Oportunidad en el Empleo de los Estados Unidos confirmó esta exención el pasado mes de mayo. En el caso particular de las exenciones de vacuna basada en creencias religiosas, seguirá siendo una cuestión importante a medida que crece el debate sobre los mandatos de vacunas a nivel federal y estatal, así como el sector privado. Para mayo de 2021, 44 estados y el Distrito de Columbia tenían leyes que permitían a los estudiantes reclamar una exención religiosa a las vacunas, mientras que 14 estados permitían exenciones filosóficas. En el caso de Puerto Rico, vemos que las diversas órdenes ejecutivas emitidas por el gobernador Pedro Pierluisi, que requieren la vacunación obligatoria en diferentes sectores, ofrecen 2 exenciones: por razones médicas para los casos de personas inmunocomprometidas o alérgicas a algún componente de la vacuna, o por motivos religiosos para estar cónsonos con la legislación federal. Tan reciente como la semana pasada, el presidente Joe Biden impuso nuevas normas de vacunación a los trabajadores federales, los grandes empleadores y el personal sanitario, en un intento de contener la última oleada del COVID. Esta medida supone el mayor impulso de su administración hasta ahora para exigir vacunas a gran parte del país. El presidente ordenó al Departamento del Trabajo que exija a todas las empresas con 100 o más empleados que se aseguren de que sus trabajadores se vacunan o se someten a pruebas una vez a la semana. Las empresas podrán enfrentarse a multas de miles de dólares por empleado si no cumplen. Además, decretó que todos los empleados del gobierno federal, así como los contratistas que se vacunen contra el COVID, sin posibilidad de someterse a pruebas periódicas para no hacerlo. Los estadounidenses y los puertorriqueños apoyan firmemente las libertades civiles, pero igualmente exigen la protección estatal en temas de salud y seguridad pública. En esencia, la Constitución es un documento vivo, sujeto a las transformaciones para adaptarse a las necesidades de cada generación. No obstante, conserva una estructura que ha demostrado ser lo suficiente flexible para servir cuando la unión de la federación estaba en juego y para integrar a los grupos más desventajados a la toma de decisiones políticas. La sociedad estadounidense ha podido utilizar el proceso democrático, especialmente el Congreso, para atender sus problemas. Cuando ha sido necesario, el Tribunal Supremo ha tomado un rol protagónico en las transformaciones sociales. En la lucha por controlar esta enfermedad, la rama ejecutiva, mediante mandatos y órdenes ejecutivas, no ha tenido más alternativa que tomar acción y esperar que las otras ramas apoyen su gestión. Sin duda, habrá más controversia sobre las políticas de vacunas, especialmente si se aplican a escuelas y empresas, ya que la situación del COVID sigue sin resolverse. Los recursos clínicos para atender a los enfermos son limitados, por lo que la prioridad del Estado debe continuar siendo la salud pública frente a los reclamos individuales.
Debemos recordar que la salud pública no se trata de hacer que el individuo esté sano, se trata de mantener la salud de la sociedad, evitando que las personas hagan cosas que pongan en peligro a otros. Persuadir a las personas a usar el cinturón de seguridad, tratar su hipertensión y dejar de fumar son protecciones personales para la salud. Pero detener a los conductores ebrios, tratar la tuberculosis y hacer que las personas dejen de fumar donde otros están expuestos a su humo es salud pública. La mayor amenaza para la práctica eficaz de la salud pública es el desconocimiento de la base jurídica y científica de la salud pública. Como dice el abogado y profesor constitucionalista Carlos Ramos González, a los reclamos de derechos constitucionales para oponerse frente a la vacunación compulsoria, excepción hecha de los inmunocomprometidos y alérgicos a algún componente de la vacuna, equivalen a reclamar un derecho a infectar a los demás. Así debería ser entendido y ponderado por los tribunales y el derecho constitucional. Gracias por su atención. Muchas gracias por su ponencia. Ahora escuchemos al doctor Héctor Santiago Chamorro, profesor en la Escuela de Optometría y miembro del Club Exchange San Juan Bayamón, quien tendrá a su cargo presentar los documentos históricos que forman la exhibición permanente, el Santuario de la Libertad. Esta exhibición incluye entre sus documentos copias de la Constitución de los Estados Unidos y de la Constitución de Puerto Rico, la cual está localizada en la Sala de Estudios Grupales del Centro de Acceso de la Información del Recinto de Bayamón de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Esta fue donada por el señor Jimmy Alequín. Dejo con la audiencia al doctor Héctor Santiago Chamorro. Amigas y amigos todos, tenemos el placer hoy en día de rededicar el Santuario de la Libertad. El santuario es una colección de 30 valiosos documentos históricos que en conjunto son la herencia de los principios democráticos de Estados Unidos y Puerto Rico. Gracias a los clubes Exchange de San Juan Bayamón, tenemos colecciones de estos documentos en el Centro de Acceso a la Información del Recinto de Bayamón, donado por el pasado compañero exchangeite Jimmy Alequín, y en la Escuela de Optometría de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, donado por el compañero exchangeite licenciado Enrique Sigas. Uno de los retos más grandes de los individuos que vivimos en una democracia es tomar decisiones basadas en la mejor evidencia y en la realidad. Los documentos del Santuario de la Libertad hablan de nuestros derechos, pero el disfrute de esos derechos nos impone unas obligaciones. Hoy en día tenemos acceso a información que nos llega al instante de todas partes del mundo. Nos comunicamos por Facebook e Instagram, damos clases por Zoom, Teams y Google. Sin embargo, es una paradoja que uno de los retos mayores en la época de la información es la desinformación. Hay personas que creen que la información que provee un medio escrito o digital es verdadera. Están convencidos que creer es una suficiente demostración de la realidad. El mejor antídoto para la desinformación es la evidencia científica. Decía el físico Neil deGrasse, lo bueno de la ciencia es que es cierta, crea usted o no en ella. Por ejemplo, increíblemente, hay un grupo de personas que creen que la Tierra es plana. De hecho, forman la Sociedad de la Tierra Plana. En pleno siglo XXI se aferran a esa idea a pesar de toda la evidencia científica de que vivimos en un globo. Hoy vivimos la pesadilla de una pandemia que ha matado a más de 4.5 millones de personas en el mundo, incluyendo 651,000 en Estados Unidos y 3,000 en Puerto Rico. Hemos logrado en menos de un año producir 3 vacunas claramente efectivas que nos permiten afrontar esa enfermedad. Sabemos también que para alcanzar inmunidad de rebaño debemos vacunarnos al máximo. Se sabe precisamente que personas no vacunadas tienen 17 veces más riesgo de estar en un hospital que los vacunados.
Lamentablemente, hay un grupo de personas que se han dedicado a desacreditar las vacunas con desinformación. En esta gráfica vemos como una falsedad iniciada puede ser repetida miles y miles de veces hasta saturar las redes sociales como Facebook e Instagram. De nuevo, el mejor antídoto para esta situación de desinformación es utilizar nuestra razón basado en evidencia proporcionada por fuentes confiables. Si no propagamos rumores, no repetimos datos no confiables y utilizamos fuentes de información válidas, evitaremos la desinformación. Esas fuentes, como la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Control de Enfermedades, tienen información al día basadas en la mejor evidencia científica disponible al momento. Como ciudadanos, tenemos la obligación de informarnos para tomar las mejores decisiones como individuos y como sociedad. Lo extraño en este cuestionamiento acerca de las vacunas es que sabemos que han logrado eliminar enfermedades terribles comunes en otras épocas. Por ejemplo, hoy en día todos los estados de Estados Unidos y Puerto Rico requieren que los niños estén vacunados para enfermedades como el polio, la difteria y la hepatitis B como requisitos a la existencia de clases. Y aunque la ley admite excepciones, la Asociación Pediátrica de Estados Unidos recomienda que en casos de pandemia todo niño debe ser vacunado y un padre que no lo permita debe ser acusado de maltrato por negligencia médica. Cada sociedad democrática se enfrenta al reto de cómo balancear los derechos individuales por un lado y el bienestar social por otro. Aunque cada uno de nosotros tiene autonomía de tomar decisiones sobre nuestro cuerpo, nuestra vida, hemos decidido que hay que plasmar en nuestras leyes restricciones que promuevan el máximo bienestar social, la salud y la calidad de vida. Por ejemplo, hoy en día exigimos que cuando usamos un automóvil tenemos que usar un cinturón de seguridad. Está prohibido fumar en lugares cerrados. Estas son medidas que restringen nuestra libertad, pero que salvan vidas. Hemos entendido que el pleno disfrute de nuestros derechos y libertad requieren de nuestra salud y bienestar. El reto más grande que tiene la humanidad hoy en día es reducir el calentamiento global y los cambios catastróficos que representa. La evidencia científica es clara de que debemos tomar con urgencia decisiones importantes a nivel internacional para reducir el uso de combustibles fósiles. Cada país tendrá la responsabilidad de desarrollar leyes que sin duda limitarán la conducta de sus ciudadanos. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a afrontar ese reto? Pienso que una visita al Santuario de la Libertad nos da la respuesta. El disfrute de la democracia depende del ejercicio de nuestros derechos ciudadanos, pero no se pueden disfrutar de esos derechos sin bienestar. La sana convivencia y el progreso de la humanidad depende de decisiones que contemplan nuestro bienestar social. Los cambios en nuestra conducta colectiva, promovidos a través de leyes y basados en la mejor evidencia científica, decidirán el futuro de la humanidad. El futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos está en nuestras manos. Adelante y muchas gracias. Damos por concluido este evento y deseamos muchas bendiciones y salud a todos. Muchas gracias.